antolatu dugu gure lehengo eskultura astea. Orain dela 20 urte hasi zen euskal eskultura zirkuituaren ondorioz, eta artea, kultura eta bereziki eskultura Tolosa herritarrei hurbiltzeko asmoarekin. Bukatzeko nola ez, eskerrak emateko momentu iritsi da, bai artistei, kazetariei, entitatei, beraien laguntza gabe eta beraien babesa gabe, hau ezingo zen posible. Baita ere, Tolosako ikasle eta ikastetxen laguntzai gabe, gure ekitaldiei beste brillo bat eman dire, ez? Eta, haien esan duten bezala, ez? Haien laguntzari gabe, gure eskultura astea hau ezan posible izango. Así que eskerrik asko guztioi, eta zein erautara. Izugarrizko lana izan da, guretzat ere, esperientzia oso berezia eta oso aberasgarria izan da, eta, espero dugu aurrea jarraituko dula eta, indarra mantentzea. Eta, berriz eskerrik asko. Por las veces que yo vengo aquí a colaborar un poco en todas las ideas realmente constructivas que un grupo, ya más creo que un grupo, más que un grupo ya, el pueblo de Tolosa está empeñado, obsesionado diría yo, con organizar aquí una arquitectura cultural que amplifique su categoría que ya tiene espiritual
Yo creo que en ello, quizás no conscientemente, pero hay un recuerdo de cuando Tolosa era capital de Guipúzcoa, y eso yo creo que penetra mucho en quienes están muy preparados, muy condicionados para hacer de Tolosa pues esta ciudad realmente resplandeciente, ¿no?, de cultura. Es un ejemplo, porque yo creo que no hay otra en este país que se haya empeñado en este concurso de cualidades, de pensamiento mayor que Tolosa. No hay. Muchas vendrán ahora imitándola y me parece muy bien, pero los tolosarras siempre tendréis ese sello, que todo lo que nace es como algo milagroso, y yo creo que os van a seguir otros pueblos, y esa será la medida del acierto en el que estáis viviendo, ¿no? Entonces yo, ¿cómo no venir aquí? Cuando me llamáis, ¿cómo no venir? Si para mí es un honor de verdad corresponder con lo poco que sé a lo que puedo ayudaros. Y bueno, no sé si llegaré a las fechas que decía creo que no. Y quería también disculparme porque me he perdido un acto en el taller de Ricardo Ugarte y de la poeta correspondiente, que creo que ahora está muy bien. Y claro, es que no he podido acudir a todos los sitios, no puedo, estoy con 88 años, parece que llevo un camión encima de la cabeza. Pero en fin, yo seguiré luchando, soy bermeano, que también fue capital de Vizcaya en una época, igual que esto. Los bilbaínos, aprovechándose que había un incendio grande en Bermeo, que ellos se erigieron. Me he hecho un poquito, no hostia, ¿no? Hay que perdonarles. Pero lo que fuimos, seguimos viendo. Y nada, muchísimas gracias. Y volveré siempre que me llamaré.